Los moluscos son un filum muy biodiverso. Es el segundo en cantidad de especies descritas después de los artrópodos, que superan el millón. La biodiversidad de moluscos se calcula entre 60.000 y 100.000 especies conocidas. Worms registra 62.000. Es un número bastante conservador, pero lo vamos a tomar como referencia. Dentro del filum, la clase Gastrópoda, con alrededor de 50.000 especies, es la que tiene mayor cantidad de representantes. Está presente en todos los mares, en ambientes terrestres, en ambientes de agua dulce. Constituye aproximadamente el 80% de las especies de moluscos conocidas. En segundo término, tenemos los bivalvos, con alrededor de 9.000 especies. Sobre la misma base numérica, sumados Gastrópoda y Bivalvia, llegamos al 95,2% de las especies conocidas de moluscos. Los poliplacóforos rondan las 1.100 especies, ya vamos por el 97% del filum. Los cefalópodos son un grupo que actualmente tiene unas 850 especies vivientes, aunque han tenido una diversidad muchísimo mayor en tiempos geológicos pasados. Entre estas cuatro clases sumamos el 98,38% del filum. Los escafópodos, dientes de elefante, aunque su tamaño en general es muy pequeño, son unas 570 especies. Ya llegamos al 99,3%, pero aún quedan por mencionar los caudofobiados, los solenogastrios, los monoplacóforos, grupos poco diversos, algunos como los monoplacóforos, descendientes de un linaje antiquísimo al que actualmente han llegado muy pocas especies, se conocen solo 20, con lo que completamos el esquema clasificatorio del filum Mollusca. Caudofobiados y solenogastrios no tienen valvas, no tienen concha, tienen espículas calcáreas, mientras que monoplacófora y poliplacófora tienen una estructura metamérica que se conserva aún en el adulto y son bastante distintos de las otras cuatro clases: Gastrópoda, Bivalvia, Cefalópoda y Escafópoda. Casi el 60% de los moluscos son marinos. La mitad de los gastrópoda son continentales. Viven en ambientes terrestres o de agua dulce. Los bivalvos representan un 15% del filum, más o menos, y presentan unas 650 especies de agua dulce. Quiere decir que el 93% de los bivalvos es marino. Y son marinos los poliplacóforos, los cefalópodos, los solenogastrios, los caudofobiados, los monoplacóforos. De modo que podemos decir que en los moluscos, 6 de sus 8 clases son marinas. Los bivalvos son fundamentalmente marinos y solo los gastrópoda tienen representantes marinos, terrestres y en menor proporción de agua dulce. En un cladograma, Solenogastria aparece como el grupo hermano del resto de los moluscos, seguido de Caudofobiata, Poliplacófora, Monoplacófora. Solenogastrios y caudofobiados recibieron históricamente el nombre de Aplacófora. Sin embargo, constituyen un grupo parafilético. Aplacófora no es un término taxonómico. Si se mencionan los aplacóforos, es como nombre vulgar, no corresponde a una clasificación formal. Los solenogastrios, también llamados neomeniomorfa, son moluscos vermiformes. Parecen gusanos, son pequeños. Hay representantes intersticiales de menos de 1 milímetro hasta 3 centímetros, aunque se conocen algunos gigantes de hasta 30 centímetros. En el otro extremo de tamaños, Meionemia
Es un neomeniomorfo microscópico perteneciente al Meiobentos marino intersticial. Los solenogástrios o neomeniomorfa tienen el cuerpo recubierto con espículas calcáreas. Son exclusivamente marinos. El pie se encuentra dentro de un surco ventral. Viven enterrados o se enrollan sobre colonias de nidarios de los cuales se alimentan. En la parte posterior del cuerpo se encuentra el ano y unos pliegues branquiales respiratorios dentro de un proctodeo cuya homología con la cavidad paleal es muy discutible. No hay ctenidios, es decir, no tienen la branquia típica de los moluscos. Este proctodeo se interpreta generalmente como una cloaca. En el extremo anterior está la boca y ahí se inicia el surco pedal, donde el pie está reducido a una serie de pliegues sin función locomotora. La boca tiene cirros sensoriales y puede haber cirros faríngeos que asoman al exterior. Son carnívoros, pero no se sabe cómo ingieren el alimento. Posiblemente vierten la faringe, pero esto no está bien documentado. La rádula está reducida o ausente. En este esquema se ve la cavidad bucal con los cirros, da paso a una faringe y de ahí al intestino medio. La rádula es pequeña. El sistema nervioso tiene un ganglio cerebral, ganglios laterales, una masa ganglionar accesoria anterior. También hay un par de ganglios bucales y en la parte ventral ganglios pedales. Este sistema nervioso descentralizado lo volveremos a ver en distintos grupos de moluscos. Se dice que el sistema nervioso es tetraneuro porque poseen 2 cordones nerviosos ventrales y 2 cordones nerviosos laterales, unidos entre sí por conectivos transversos que le dan al sistema un aspecto de una escalera doble. Son hermafroditas, tienen 2 gónadas que se conectan con el pericardio mediante ductos gonopericardiales. Del pericardio los espermatozoides pasan a las vesículas seminales. La parte femenina tiene receptáculos seminales, la fecundación es interna y todo el sistema abre al exterior a través de 2 poros urogenitales. No tienen verdaderos nefridios, sino que los llamados riñones producen la envoltura de los huevos. Son funcionalmente glándulas de la cáscara. Su origen podría ser a partir de órganos excretores que evolutivamente cambiaron su función. Vemos aquí que el desarrollo comienza con una larva trocófora. Pronto, esta es envuelta por grandes células ciliadas que transportan en su interior a la trocófora como una endolarva. Esa cubierta ciliada no acompaña el crecimiento oroaboral de la metatrocófora, de modo que queda transformada en un casquete apical que finalmente desaparece. Aquí comienza la metamorfosis. La metatrocófora de 9 a 11 días es el paso al juvenil y comienzan a formarse las espículas calcáreas. Estas espículas son semejantes a las de ciertos platelmintos turbelarios, platelmintos de vida libre. A la derecha se ve un juvenil posmetamórfico. Del Atlántico sudoccidental solo se conocen Neomenia hedvigi, desde Río Grande do Sul, en Brasil, hasta Tierra del Fuego, Plaueña argentinensis, recolectada por el crucero Atlantis II, 2 especies de Proneomenia y una del género Prubotina, descubiertas en la Antártida. Hasta ahora, estos animales han sido recogidos principalmente por expediciones extranjeras. La otra clase, caudofoveados o caetodermomorfa, por el género Chaetoderma, que sirve de modelo. También son pequeños, desde 2 milímetros hasta 14 centímetros los muy grandes.
Son todos marinos, vermiformes, con espículas calcáreas. Viven enterrados verticalmente en el sedimento. No tienen pie, tienen un escudo pedal o placa cuticular anterior con la que cavan. No hay ojos, no hay tentáculos, no hay estatocistos. En el grupo anterior tampoco los había. La pared del cuerpo tiene una cutícula quitinosa con musculatura bien desarrollada y cada espícula calcárea es segregada por una sola célula, igual que en los solenogastrios, igual que en los platelmintos. Las espículas calcáreas pueden tener forma de hoja, de espina, hay distintas morfologías. La diferencia principal con la clase anterior es que estos animales tienen tenidios, es decir, branquias típicas, en una cavidad paleal de posición posterior. La rádula está bien desarrollada, presentan un gran ciego digestivo asociado al intestino. No tienen órganos excretores. Al igual que los solenogástrios, el corazón tiene un ventrículo y dos aurículas. El sistema nervioso es tetraneuro. Las gónadas descargan las gametas al pericardio. Pero a diferencia de los solenogástrios, los caudofoveados son de sexos separados. Aquí también el desarrollo de la trocófora ocurre como endolarva dentro de una cubierta de células ciliadas nadadoras. Están poco estudiados en la Argentina. Se han identificado a nivel de género Chaetoderma, Scutopus, falcidens. En aguas uruguayas se han identificado 3 especies. En Brasil hay 3 especies de Falcidens y 3 de Chaetoderma, y en Chile, Scutopus chilensis y Chaetoderma araucanae. Los poliplacóforos son más numerosos en cantidad de especies. Zulma Castellanos, en su libro sobre los moluscos, los llamaba placóforos, un nombre que no tiene un significado taxonómico, sino que se contrapone al tradicional aplacóforos, que no designa a un clado. Junto con el resto de los moluscos forman el clado Eumolusca. Usualmente en la playa los vemos quietos, adheridos a las rocas, pero por supuesto son animales móviles, reptan con el pie de posición ventral. El cuerpo dorsalmente está cubierto por 8 placas imbricadas entre sí y ancladas al cinturón del manto que rodea la periferia de esas placas. El nombre vulgar es quitones. No tienen espículas calcáreas, sino 8 placas dorsales segregadas por el manto. El pie está bien desarrollado. En general miden desde 5 milímetros hasta 10 centímetros de largo. Excepcionalmente son más grandes. Aquí tenemos 2 ejemplos de poliplacóforos de pequeño tamaño, y aquí tenemos el quitón más grande del mundo, que mide hasta 33 centímetros de largo, Cryptochiton stelleri. En esta especie, las placas están completamente cubiertas por el manto, que crece sobre ellas y tienen consistencia de cuero. El manto forma un cinturón que tiene una cutícula quitinosa y puede desarrollar pelos periostracales compuestos por conquiolina, es decir, una escleroproteína, escamas, espinas, cerdas, quetas, espículas, espinas, pelos suturales, pelos, gránulos, escamas, son todas ornamentaciones posibles del cinturón del manto de los poliplacóforos. El pie es ventral, alargado. Está rodeado por el surco paleal, donde se ubican entre 6 y 80 pares de tenidios bipectinados. La boca es anterior, el ano es posterior. Habíamos visto el cinturón del manto, ahí vemos el pie, la boca, el ano, los tenidios dentro del surco paleal. La cabeza está separada del pie por un surco. Se observa la boca,
los palpos bucales, el surco paleal se divide sagitalmente en una cámara exhalante y una cámara inhalante. En la cámara exhalante desembocan los gonoporos y los nefridioporos. Como en todo tenidio típico, la dirección del flujo de la hemolinfa va en contracorriente al flujo de agua de mar. El agua de mar circula por el surco paleal por el movimiento de cilias de los tenidios, pero tanto el flujo sanguíneo como el flujo de agua son lentos. Al estar en contracorriente, sus velocidades se suman y este sistema de contracorriente es lo que permite la hematosis. El surco paleal entonces queda dividido. De un lado, la parte superior externa es la cámara inhalante, el agua que ingresa atraviesa las branquias, pasa entre las laminillas respiratorias y se vuelca a la cámara exhalante, que es interior, está hacia el lado del pie y ventral. En este experimento se echa un colorante. El quitón está adherido a la pared de un acuario y rápidamente se ve el flujo de colorante verde que comienza a salir por la parte de atrás del animal luego de haber recorrido el surco paleal. Ahí se ve la corriente exhalante impulsada por el movimiento de las cilias branquiales. Las placas están imbricadas como tejas y permiten que el quitón se enrolle. Esta es una actitud defensiva frente a alguna agresión. Las placas son siempre 8 y se distingue una placa nucal, una placa anal y 6 placas intermedias. La placa nucal tiene unos dientes de inserción anteriores que se afirman en los tejidos del cinturón del manto. En una placa intermedia hay 2 apófisis anteriores que se ubican por debajo de la placa anterior y dientes de inserción laterales que encajan en los tejidos del manto. En la placa anal hay apófisis en la parte anterior y dientes de inserción en todo el borde lateral y posterior. Ese sistema de apófisis encajadas por debajo del borde posterior de la placa que le antecede es lo que les permite enrollarse como actitud defensiva. Esta secuencia de poco más de 1 minuto ilustra la forma en que recuperan su posición de marcha los quitones que se desprendieron del sustrato. Por debajo de las placas hay músculos longitudinales, transversos y oblicuos que permiten esta movilidad. Las placas están formadas por 3 capas: periostraco, tegmento y articulamento. El periostraco es una capa proteica, es como un barniz de conquiolina. El tegmento
tiene una capa externa y una capa interna, en las que se combinan carbonato de calcio y proteínas. Está atravesado por numerosos filetes nerviosos. El extremo de esos filetes nerviosos asoma al exterior a través de megaporos y microporos. Esas terminaciones nerviosas son fotosensitivas y se denominan macroestetos y microestetos. Por debajo del tegmento está el articulamento. El articulamento está compuesto fundamentalmente por carbonato de calcio. Es una capa de composición mineral y sobresale más allá del tegmento en las placas intermedias y anal, formando las apófisis que articulan con las correspondientes placas que tienen delante. A esto se refiere precisamente el nombre articulamento. Periostraco, tegmento y articulamento. Estas son las tres capas que componen las placas de los poliplacóforos. Periostraco es una capa orgánica, proteica, coloreada, delgada. El tegmento es de carbonato de calcio con cierta proporción de materia orgánica. Puede ser coloreado, está perforado por los macro y microestetos. Y el articulamento es la capa calcárea interna. Algunas especies son muy coloridas, la mayoría no lo es. Tiene 8 sistemas de músculos, cada uno de ellos relacionado con una placa. Esta miomería, esta división de la musculatura en 8, está reflejando la metamería original de los moluscos. Los moluscos tienen una metamería octómera. Los microestetos son manchas oculares pequeñas, tienen forma de un pequeño botón en el extremo de un filete nervioso. Los macroestetos, en cambio, son bastante más complejos. Tienen una lente que permite concentrar la luz sobre la retina. La retina está formada por bastones. Se supone que perciben el mundo en una escala de grises. Por delante de la lente hay una córnea. Es decir, que los macroestetos tienen la estructura de un ojo relativamente complejo. Este es el aspecto de los macroestetos rodeados de microestetos vistos al microscopio electrónico de barrido. En el género Chiton, los ojos tienen lentes de aragonita y capas de pigmento. Los más nuevos, menos erosionados, se indicaron aquí con flechas negras. A medida que pasa el tiempo, estos ojos se erosionan y son los que se indican con flechas blancas. Este trabajo, publicado en 2011, demostró que los poliplacóforos del género Chiton usan sus lentes de aragonita para formar imágenes. Como los macroestetos están en todas sus placas dorsales, el animal recibe miles de imágenes simultáneas. Es difícil comprender cómo puede procesar toda esa información. El sistema nervioso es bastante similar al de los solenogastrios y caudofobiados. Vemos la porción descentralizada anterior con los ganglios cerebral, bucal, ganglios subradulares, 4 cordones nerviosos hacia atrás, 2 ventrales, 2 laterales, unidos entre sí por comisuras transversas. En la cabeza no hay ojos, no hay tentáculos, no hay estatocistos. La rádula está bien desarrollada, asoma por la boca, un sistema de dientes quitinosos que se van reemplazando a medida que se desgastan o se pierden. Con esta rádula los quitones raspan el sustrato y comen fundamentalmente algas microscópicas. La rádula de un quitón tiene una secuencia de dientes característica. Cada hilera de dientes lleva un diente medio y 6 dientes laterales a cada lado, de los cuales se destaca una placa ganchosa, que aquí se ve de color más oscuro, y una placa filosa. El diente central
es bastante transparente, la placa ganchosa es fuerte, en los dientes más viejos alcanza un color muy oscuro por impregnación con sales de hierro, la placa filosa es alargada, puntiaguda, y luego vienen los dientes laterales. Aquí tenemos una imagen de microscopio electrónico de barrido, y se ven bien el diente central, primer lateral, placa ganchosa, placa filosa y dientes marginales. Esta rádula es inconfundible con las de las otras clases de moluscos. A medida que la rádula se desgasta, los dientes se reponen desde la parte posterior de la cavidad bucal. Los dientes más viejos se mineralizan. En el fondo del saco radular, los dientes son enteramente quitinosos e incoloros. Alrededor de la fila 8 a 15 se empiezan a ver hileras de cúspides rojizas, seguidas por 25 a 70 hileras de cúspides negras. El número de hileras varía según la especie. En esta otra imagen vemos la zona en que comienza a haber mineralización de los dientes. Esta especie es Mopalia hintzi. Las hileras 1 a 8 contienen menos del 1% de hierro. Las filas 8 a 11 tienen más o menos 11% de hierro. Y de la fila 11 a la 23, 41%, hasta que en la región bucal se halló un 47% de material mineral en los dientes. Son animales dioicos, es decir, hay machos y hembras. En el embrión se forman dos gónadas, pero el adulto tiene una sola. Las dos gónadas embrionarias se fusionan, están ubicadas por delante del pericardio, pero se conservan los dos gonoductos. Es decir, en el adulto hay una sola gónada con dos gonoductos. No hay nefromixia. Hay gonoductos que vuelcan las gametas en la zona exhalante del surco paleal. La fecundación es generalmente externa. Son animales ovulíparos. La larva trocófora no pasa por un estado de Belliger, como ocurre, por ejemplo, en gastrópoda o bivalvia. Ahí vemos la gónada con sus dos gonoductos desembocando en el surco paleal. Los óvulos pueden ser liberados al agua o puede producirse la fecundación en el surco paleal y en algunos casos la hembra pone los huevos en cintas aglutinados con la secreción de glándulas específicas. En algunos casos hay incubación de embriones en el surco paleal. Este es un Cryptochiton stelleri liberando gametas al agua. No hay órganos copuladores. Como en todos los animales de fecundación externa, hay una gran sincronización entre los ciclos de emisión de gametas de machos y hembras. Este es el quitón más grande del mundo. El huevo de Cryptochiton stelleri es mesolecítico, estadio de 16 blastómeras, la segmentación es espiral típica, la trocófora es lecitotrófica, no tiene boca, se alimenta de las reservas que contenía el huevo, salen del huevo a las 48 horas de la fecundación, y aquí ya tenemos las metatrocóforas, aún conservan los ojos larvales que luego perderán, y se ve el proceso de metamería que divide el cuerpo en 8 unidades funcionales. Un día después de la metamorfosis, comienzan a formarse las placas. En vista ventral todavía se observan los ojos. Ya está formado el pie. En la línea de abajo, el juvenil 3 días después, y a las 2 semanas después de la metamorfosis, las placas están completamente desarrolladas. Este es el desarrollo común de los poliplacóforos. En el caso de Cryptochiton stelleri, el cinturón del manto sigue creciendo hasta cubrir totalmente las placas. Las placas del adulto son relativamente simples y están cubiertas por un manto grueso con consistencia de cuero que posiblemente sea un recurso de protección fisiológicamente menos costoso. Por cierto, esta no es la única especie de quitones
que tiene una apariencia muy distinta del modelo general de la clase. Como vemos en Cryptococcus floridanus de México, donde el manto también ha cubierto las placas dorsales, o en Cryptoplax larvaeformis, cuyo nombre alude a su similitud con una larva. Pero en su gran mayoría, los poliplacóforos tienen un aspecto muy uniforme. Existen buenos catálogos de los poliplacóforos argentinos. Zulma Ageitos de Castellanos, en la década de 1940, publicó varios estudios taxonómicos y un catálogo importante que hasta hoy se sigue consultando. Héctor Saixo, profesor de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, fallecido hace pocos años lamentablemente, hizo un estudio sobre quitones de Puerto Deseado. Pablo Pencha Sade publicó un trabajo sobre ecología de poliplacóforos en Mar del Plata, y Juan José López Gapa y Alejandro Tablado han publicado otro par de trabajos sobre ecología más recientes. En 2009 se comunicó el primer caso de hermafroditismo ocasional en poliplacóforos, observado en un ejemplar de Plaxifora aurata, una de las especies más comunes de la Argentina. También, recientemente, en 2019, se comunicaron casos de Tonisia atrata de Tierra del Fuego que presentaba anomalías en el número de placas, como en este ejemplar que tiene solo 7. Esto es excepcional entre los poliplacóforos. La última especie argentina que se describió fue en 2015, Leptoquiton sanmatiensis, del Golfo San Matías. Hay, por lo tanto, un conocimiento de los poliplacóforos argentinos mejor que el disponible para otros grupos de invertebrados, y es un campo siempre interesante de investigación. El siguiente grupo son los monoplacófora. En este caso no hay espículas calcáreas, no hay una serie de placas, sino una sola valva. Monoplacófora está en este cladograma en una tricotomía con los dos clados más numerosos del filum. Quienes aceptan este clado lo han llamado conquífera. En todos los miembros de este clado se encuentra una valva o concha, salvo excepciones donde ésta se ha perdido. Los monoplacóforos tienen el aspecto de una lapa, es decir, una concha de tipo cónica. Son univalvos de 3 milímetros a 3 centímetros de largo y se conocen actualmente unas 20 especies vivientes. Eran abundantes en el Cámbrico y hay un registro fósil muy interesante con conchas enrolladas o pateloides. Pateloides son estas que tienen forma de cono. Es decir, en el pasado tenían una morfología muy diversa. Se los creía extinguidos hasta que a mediados del siglo XX se descubrió Neopilina galateae. Un buque de investigación, el Galatea, extrae estos aparentes caracoles, pero en cuanto empiezan a estudiarlos, descubren que tienen metamería y que su estructura corresponde a aquellos fósiles que eran conocidos desde el Cámbrico. El pie es ventral, redondeado, la boca es anterior, el ano es posterior, tienen estatocistos y un surco paleal que rodea el pie. En él se ubican las branquias y los nefridioporos. La boca está separada del pie por un surco, tiene tentáculos posorales, un velo alrededor de la boca. En algún sentido nos recuerdan a los poliplacóforos, pero la estructura de su valva es totalmente distinta. Las branquias son de un tipo especial. A estas branquias las llamamos proctenidios porque tienen láminas respiratorias como un tenidio, pero solamente de un lado. Son monopectinadas. En los adultos hay 8 pares de músculos retractores que se insertan en las valvas, dejando unas marcas características que ya eran conocidas en las valvas fósiles del género Pilina. Por lo tanto, cuando descubren una forma viviente, la llaman neopilina. 6 o 7 pares de nefridios glandulares,
cada uno con un nefroporo, son dioicos, cada sexo tiene 2 pares de gónadas, conectadas con el tercer y cuarto nefridios, es decir, que aquí hay nefromixia. Las gametas se emiten al exterior a través de los conductos excretores. No hay una celomería evidente, es decir, no hay una serie de cavidades celómicas. Además del pericardio, hay solamente un saco celómico a cada lado. Al principio, en la primera descripción, se habían descrito 2 bolsas celómicas anteriores, pero en realidad eran las glándulas salivales, y el sistema circulatorio, que es un derivado celómico, está segmentado acompañando al sistema excretor. Es decir, que la metamería de base 8 se mantiene en el sistema muscular. Los nefridios pueden ser 6 o 7 pares. No es extraño que en el curso de la evolución se pierda algún par de nefridios u otro órgano. Y el sistema circulatorio también muestra una estructura de tipo segmentado. Hasta más o menos 1960 no se creía que los moluscos fueran metaméricos. El descubrimiento de Neopilina galateae fue el disparador de una discusión que duró más o menos 20 años, y hacia fines del siglo XX se logró un acuerdo por el cual se afirma actualmente que los moluscos son animales metaméricos. Aquí en amarillo se pintó el sistema nervioso, que tiene una estructura parecida a la que hemos visto en poliplacóforos y en los grupos anteriores. En anaranjado están los órganos excretores, en rojo el corazón y las branquias, y en negro y rojo la musculatura pedal. Esta es la estructura de la metamería adulta de un monoplacóforo actual. En neopilina, los músculos retractores que se insertan en la valva forman un sistema octómero, semejante al de los poliplacóforos que se ilustran en la parte inferior. Estos músculos dejan marcas en la valva, y estas son las que les mencionaba, similares a las de los restos fósiles del género Pilina. El sistema digestivo, aquí se ve por transparencia, es enrollado. Tenemos glándulas esofágicas, glándulas del intestino medio, un intestino medio muy enrollado que desemboca en el recto y el ano en la parte posterior. No se sabe nada sobre fecundación y desarrollo de monoplacóforos. Se supone que sus larvas son lecitotróficas. En la Argentina se conoce Neopilina galateae, en las Islas Malvinas, en el Banco Burgut, en las Islas Orcadas y Sandwich del Sur, es decir, en la región subantártica. Y especies no identificadas de Neopilina del subgénero Vema y del género Monoplacophorus. Este grupo no ha sido estudiado por autores argentinos. En general, han sido recolectados por expediciones extranjeras. Entonces, solenogastrios, caudofobiados y poliplacóforos son grupos que fuimos viendo como sucesivos grupos hermanos del clado mayor llamado Conchifera. Dentro de este gran clado reconocemos, por un lado, los cefalópoda y los gastrópoda, que son los moluscos con una cabeza bien desarrollada, y por otro lado, los bivalvos y los escafópodos, que carecen de cabeza. Estos 2 clados serán motivo de clases y videos posteriores.